Vamos a hablar hoy de el cortejo de Odín a Rinda. Atención. Es un episodio de la mitología nórdica, ¿no? Una tragedia famosa entre los dioses nórdicos fue desde luego la muerte de Balder, el hijo preferido del más importante de todos los dioses, que era Odín. Todos recuerdan el episodio, pero podemos contarlo brevemente. Balder era casi invulnerable. ¿Por qué? Resulta que era tan querido y tan bueno y tan amado por todos que los dioses resolvieron comprometer a todos los elementos del universo para que no le hicieran daño. Hicieron jurar a todas las cosas del mundo que no lo iban a dañar. Se olvidaron, sin embargo, de hacerlo jurar al muérdago, porque juzgaban que era una planta menor o se les pasó. De todos modos, nadie se preocupó porque no se veía bien cómo un muérdago podía hacer algún daño a Balder. El caso es que el muérdago crecía por ahí en un roble cerca del Valhalla. Y era, como se dijo, pequeño e insignificante. Enterado de esa excepción, Loki, uno que hacía maldades en el cielo nórdico, fabricó con el muérdago una flecha y se le entregó al ingenuo Hodur, que era un dios ciego. No solo ingenuo, sino que ciego. Hodur, aburrido, no estaba participando de una fiesta, de unos juegos, que consistía precisamente en arrojarle cosas a Balder para ver cómo no le hacían daño. ¿Qué es lo que haría uno? Si yo fuera invulnerable, jugaría que mis amigos me ensartaran con jabalinas, me tiraran tiros y qué sé yo. Bueno, eso es lo que estaban haciendo. Sí. Y Hodur estaba ahí aburrido, ¿no? Y Loki le dijo, toma, dice, tírale esto. Y le dio una flechita de muérdago. Hodur se la tiró y para sorpresa y consternación de todos los dioses, Balder cayó muerto. Odín, horrorizado, recordó entonces una profecía del adivino Rosgiof, a la que en su momento no había dado demasiada importancia. El adivino le había dicho que perdería un hijo, pero también le había dicho que si conseguía unirse a la hija del rey de los Rútenes, llamado Billing, ella le daría otro hijo que alcanzaría la edad adulta en unas pocas horas y vengaría la muerte del hijo perdido. Era mucho profetizar, ¿no? El caso es que Odín, recordando aquel vaticinio, viajó a tierra de los Rútenes para cortejar disfrazado a la princesa sugerida para que le diera rápidamente un hijo y completar una venganza. Era común que los dioses se disfrazaran de mortales en su trato con los hombres. Lamentablemente, como veremos, el cortejo de esta chica no fue nada fácil. Mientras Odín viajaba a la tierra de Billing, este rey estaba preocupado porque una gran fuerza enemiga estaba a punto de invadir su reino. Billing ya era demasiado viejo para luchar y su única descendencia era su hija de nombre Rinda, que estaba en edad de casarse, pero que rehusaba obstinadamente elegir un esposo entre sus muchos pretendientes, y entonces no le proporcionaba a su padre la ayuda que necesitaba. Bueno, entonces apareció súbitamente en el palacio Odín, disfrazado, ¿no? Estaba vestido con un manto ancho y con un sombrero bajo para ocultar el hecho de que tenía un solo ojo. Saben ustedes que Odín tenía un solo ojo porque uno de los dos lo entregó en aquella fuente que proporcionaba la sabiduría. A cambio de la sabiduría, entregó un ojo. Un buen negocio. Bueno, Odín le preguntó al viejo Billing por qué se lo veía tan preocupado. Y el rey le contó todo. Mira, dice, acá me están por invadir, qué sé yo.
Odín se ofreció como voluntario para encabezar el ejército contra el enemigo, y sus servicios fueron aceptados, y no pasó mucho tiempo antes de que Odín obtuviera una victoria. Bueno, triunfante, Odín le solicitó al viejo Billing permiso para cortejar a Rinda y convertirla en su esposa. Billing le dio su consentimiento, y Odín, todavía no desenmascarado, es decir, disfrazado de un mortal cualunque, se presentó ante la princesa, pero ella rechazó desdeñosamente su propuesta, e incluso cuando él la quiso besar le metió un bollo. Obligado a retirarse, Odín no clausuró su engaño, necesitaba amarla para traer al mundo al vengador de su hijo Balder. Su siguiente paso fue asumir la forma de otro hombre. ¿No? En este caso se trataba de un señor dueño de notables habilidades para la herrería. Y así se presentó otra vez en la corte de Billing, fabricó algunos armamentos de plata y oro, multiplicó las riquezas del rey y obtuvo finalmente permiso otra vez para presentar respetos a la princesa. El herrero fue, sin embargo, rechazado otra vez. Dice el mito que nuevamente la mina le dio un bollo. Todo esto la mina sin reconocerlo como el anterior, siempre creía que eran hombres distintos. En la siguiente ocasión, Odín se presentó ante esta dama tan caprichosa, disfrazado de guerrero joven y muy bello, pero cuando intentó besarla, ella lo empujó bruscamente y Odín cayó al suelo. Entonces ya se impacientó al tipo, ¿no? Y ejerció su poder divino. Dice, ¿para qué? Soy un dios, ¿para qué? Dice. Y entonces sacó una varita mágica que traía, la apuntó hacia Rinda y profirió un hechizo tan terrible que ella cayó rígida al piso. Cuando recobró el conocimiento, el pretendiente había desaparecido, pero Rinda había perdido el juicio. El hechizo le había dejado una profunda melancolía poblada de llanto perpetuo. En vano llamaron a los sabios, a los curanderos. La doncella Rinda permanecía llorosa y triste. Bueno, entonces apareció otra vez Odín en todo su esplendor. Ya no como un mortal, sino como Odín, el príncipe de los dioses. Buenas tardes, soy Odín, el príncipe de los dioses. Acá dice, se terminó la milonga. Entrégame a tu hija. Billing se sintió dispuesto a consentir lo que fuese, y bueno, Odín desbarató el hechizo y Rinda se entregó finalmente a sus brazos. La profecía del adivino Rosgiof vino a cumplirse. Rinda tuvo un hijo llamado Vali, que creció con una gran velocidad, ¿no? De modo tal que ya en un solo día había alcanzado su estatura máxima. Vali, con un día de edad, corrió a Asgard, tomó un arco y una flecha para vengar la muerte de Balder, y aunque en realidad el verdadero culpable era Loki, el malvado, Vali disparó su arco sobre Hodur, el dios ciego de la oscuridad, y Hodur cayó muerto. Y de nada sirvió el cumplir esta venganza, porque Odín siguió tan triste como antes, y Balder no regresó, y nada bueno sucedió. Así que todos estos esfuerzos fueron naturalmente inútiles, pero en alguna época de la historia la venganza era una institución que había que respetar de algún modo. Así termina la historia. Después hay otras tentativas, incluso de rescate de Balder de los infiernos, pero esas son otras historias, ¿no? El que pagó los platos rotos fue el pobre Hodur, que era ciego, que no estaba al tanto de nada, que era muy ingenuo. Al final no me gustó nada esta historia. ¿Usted a quién quiere dedicarla? Y a Balder, por supuesto, es Bueno. el personaje interesante de esta historia. Digo, los demás todos están
salpicados de alguna cosa en esta historia que no los deja bien parados, ¿no? No, sí. Sí, no, el viejo tampoco es muy simpático. No. No le importa nada de nada. No, sí, llévesela. Ah, sí, llévesela a mi hija, el tipo. Sáquenme la encima que me pega siempre. Claro. La hija, imagínese. No, menos. Bueno, vamos a escuchar, para ilustrar esta historia, el fado que se llama Caprichosa, en la versión de Carlos Gardel. Adelante. Vamos a hablar de un delito insólito que se convirtió también en delito capital. Podríamos llamarle el ludismo. Y ya vamos a ver por qué se llama así. Se trataba de maltratar una máquina. Desde 1812, maltratar una máquina en Inglaterra costaba la vida, era un delito capital. Pocos recuerdan a los Lads, un título con el que se reconocían aquellos sublevados populares que se hicieron famosos a causa de la destrucción de máquinas. Durante algún tiempo se los trató de obreros violentos y revoltosos, se los identificó con una horda de supuestos campesinos irracionales, pero vamos a ver cómo era esto. Llamémosles luditas, como decir laditas, sería espantoso, ¿no? No renegaban de toda tecnología, sino de aquella que representaba un daño moral al común de la gente. Lo que alarmó de la actividad de esta gente fue que tenían una nueva modalidad simbólica de violencia. Luchaban contra procesos laborales que eran dañinos para la comunidad, o que ellos pensaban que lo eran, contra la aparición de costumbres que perjudicaban, en fin. Y el objetivo no era político, sino moral. No querían poder, los que llamaremos luditas, sino lograr desviar la dinámica de la industrialización acelerada. Hacia 1810, una alza de precios encendió la mecha. Por otra parte, saben ustedes que las reuniones políticas y la libertad de imprenta estaban prohibidas también en Inglaterra con la excusa de la guerra contra Napoleón, ¿no? Incluso había una ley que prohibía emigrar a los tejedores, aunque se estuvieran muriendo de hambre. Eran leyes durísimas, ¿no? Que se establecían, la mayor parte de ellas, por razones de Estado. Las razones de Estado son aquellas que, conforme al parecer del legislador, son más importantes que las libertades individuales. El 12 de abril de 1811, durante la noche, 350 hombres, mujeres y niños arremetieron contra una fábrica de hilados en Nottingham y destruyeron los grandes telares a golpe de masa e incluso le prendieron fuego a las instalaciones. La fábrica, que era una fábrica muy tecnificada, pertenecía a un señor William Cartwright. Era un fabricante de hilados de mala calidad, pero que tenía unas máquinas de alta tecnología. Es decir, la alta tecnología no siempre produce cosas de buena calidad. Otros 70 telares fueron destrozados esa misma noche en otros pueblos de las cercanías. Después hubo incendios en los condados vecinos, en Derby, en Lancashire y en York, que es el corazón de Inglaterra del principio del siglo XIX. Una curiosa historia que les contaré aparte. Habla de las máquinas textiles de hacer calceta, de hacer medias, que no habían aparecido con la revolución industrial, sino mucho antes, en el año 1589. Y parece que las inventó, estas máquinas de hacer medias, el reverendo William Lee, y las inventó por amor. Lee estaba enamorado de una joven que estaba más interesada en la confección de su calceta que en él. Entonces, cuando él iba a su casa, ella le decía: lo siento, reverendo, pero estoy haciendo calceta. Hacer calceta es tejer medias. Al cabo de un tiempo, incapaz de soportar tanto desdén, el reverendo Lee puso todo su empeño en inventar una máquina que permitiera ganar muchísimo tiempo y dejar obsoleto el trabajo de hacer calceta a mano.
Y según la Enciclopedia Británica, el aparato de Lee estaba concebido con tal perfección que siguió siendo el único medio mecánico para hacer punto durante cientos de años. Así que inventó la máquina, la puso a los pies, por decirlo así, de esta muchacha, y le dijo, deja ya de tejer medias, he aquí una máquina para hacerlo velozmente, y la mina igual no le dio bolilla. Eso es porque los enamorados tienden a confundir el origen de las decisiones, que los marginan. Creen que una mina no les da bolilla porque está haciendo medias. O creen que una mina no les da bolilla porque él tiene mal carácter o es malhumorado. Una mina no le da bolilla porque no le gusta físicamente, reverendo. Retírese. Ahora bien, sigamos con la destrucción de máquinas. Perdón. Se expandió esta actividad, esta costumbre, esta especie de vandalismo durante 2 años, a punto tal que se armó un ejército para perseguir a los destructores de máquinas, a los que seguiremos llamando luditas. Este ejército llegó a contar con 10.000 soldados y estaba al mando del general Thomas Maitland. Un detalle importante, nótese que Wellington mandaba sobre menos soldados cuando inició sus movimientos contra Napoleón desde Portugal. Se habían reclutado contra los luditas más soldados que contra Francia, pero esto igual es una trampa. Según algunos, la dificultad para encontrar soldados para combatir a los luditas era que la población, después de todo, no estaba tan en contra de la destrucción de máquinas. El caso es que el general Maitland y sus soldados buscaban al que creían que era el cabecilla de los luditas, un señor Ned Love. Ned Love. En realidad jamás podrían haberlo encontrado porque Ned Love no existía. Ese nombre fue inventado por los pobladores para despistar justamente a Maitland. Todo el mundo le enviaba cartas burlonas a Maitland, firmadas por Mr. Pistol o Mr. Plush, qué sé yo. Algún remitente aclaraba que el sello de correos había sido estampado en los cercanos bosques de Sherwood. Los luditas tenían un sistema de delegados y de correos humanos que recorrían los condados británicos. Con el tiempo, incluso, no solo destruían máquinas, sino que componían canciones de guerra, las cuales llamaban himnos. Decían cosas tales como: ella tiene un brazo, y aunque solo tiene uno, hay magia en ese brazo único que crucifica millones. Destruyamos al rey Vapor, el salvaje Moloch. Los hombres de Maitland se vieron obligados a recurrir a espías y agentes provocadores, y poco a poco comenzaron a atrapar a algunos luditas. El 23 de febrero de 1812 fue un día extraño para el Parlamento británico. Los luditas fueron el tema de discusión. Ese día Lord Byron ingresó al Parlamento por primera y única vez. Nadie se había atrevido a discutir este asunto en la Cámara. El caso es que ese día se discutió la pena capital, el agregado de un inciso, al que se conoció como la pena de muerte por romper una máquina. Ese era el tema de discusión en el Parlamento. Estaban todos a favor de ese inciso, salvo Byron. El poeta se había dedicado a visitar las zonas sediciosas y el proyecto de ley ya lo había aprobado la Cámara de los Comunes. El futuro primer ministro William Lamb votó a favor de la pena de muerte, pero Byron intentó una defensa de los luditas. Empezó a tratar a los soldados de Maitland como un ejército de ocupación, y dijo: es que no hay ya suficiente sangre en vuestro código legal, de modo que sea preciso derramar aún más para que ascienda al cielo y testifique contra ustedes. Se colocará una horca en cada pueblo. Está bien, Byron, Nadie lo apoyó. Y Byron se retiró del Parlamento, fue la única vez que asistió al Parlamento. O sea que votaron la ley y destruir máquinas fue un delito con pena capital. En enero de 1813 colgaron a uno, un señor George Mellor, lo cacharon y lo ahorcaron. Unos pocos meses después colgaron otros 14 el mismo día,
En realidad nunca se había ejecutado en Inglaterra por cuestiones económicas a tantos tipos al mismo tiempo. Y con aquellas ejecuciones el movimiento ludita se terminó. El gobierno había ofrecido recompensas suculentas a cambio de información incriminatoria, pero todos los aldeanos que se presentaron por la retribución dieron información falsa y usaron el dinero para pagar la defensa de los acusados. El general Maitland fue bien recompensado por sus servicios, se le concedió el título nobiliario de baronet y fue nombrado gobernador de Malta y después comandante en jefe del mar Mediterráneo. El primer ministro Perceval fue asesinado por un loco antes de que se colgara el último ludita, y el de la primera fábrica atacada, el William Cartwright, prosperó, Uno de sus hijos se suicidó en el Palacio de Cristal durante aquella exposición mundial, ¿no?, de productos industriales de 1851, pero, bueno, le fue bien en otro orden de cosas. Algunos luditas fueron vistos 20 años más tarde, cuando se fundaron en Londres las primeras organizaciones de la clase obrera. Pero ya era otra cosa. Y ahora les quiero decir, todo esto es para decirles algo. Otros que habían sido confinados en tierras raras dejaron alguna huella en Australia o en la Polinesia. Ahí termina la charla sobre los luditas, de los que ya nadie se acuerda. Eran unos tipos que rompían máquinas. Descubrieron que la máquina era enemiga de algunos hombres, que causaba algunos daños, que dejaba a algunos sin trabajo, por ejemplo, y de un modo simbólico, si vos querés, atacaban a la máquina. Había una reacción que no era, que no tenía nada que no había ideología. El asunto es este. Ante una circunstancia que produce un daño, o que produce una postergación, aun cuando esa circunstancia sea inevitable, llamémosle la revolución industrial o llamémosle el fenómeno de la globalización. Muy bien. Ante una cuestión así, hay unas reacciones. En algún caso, esas reacciones generan ideología. Generan ideología. Parece muy bien. Viene la revolución industrial, viene Carlitos Marx y dice, bueno, muchachos, esto es así, la plusvalía, ¿cómo es esto? Nosotros tenemos que hacer, somos socialistas. Pero en algún caso no. No hay ideología. Por ejemplo, la reacción que genera la globalización no tiene ideología. Es como la de los luditas. No tiene más que unas manifestaciones casi personales o de grupo o simbólicas, pero que no tienen un efecto ni tienen desarrollo. ¿Qué ganamos con romperle las máquinas a Cartwright? Mañana compra otras, salvo que justamente nuestra ideología consistiera en eso, en romper máquinas, pero es muy difícil eso. No se puede sostener, no funciona bien. Es más rápido Cartwright en armarse de un modo tal que nosotros no le podamos romper las máquinas que nosotros en romperlas. Pero además, como la máquina por sí genera una mayor riqueza, por mucho que nosotros la rompamos, lo que podemos hacer es dilatar la revolución industrial, impedirla por un rato. En cuanto nos vayamos a casa, estalla la revolución industrial. Si algún tipo va a poner una máquina y va a ser la calceta máquina. ¿Por qué? Porque rinde más, flaco. Y con la globalización es lo mismo. Podemos tomar algunas medidas simbólicas, quejarnos, pero la globalización funciona sola. ¿Qué vamos a hacer si bajan todos los mercados? Caen las acciones en, qué sé yo, en Indonesia. ¿Y qué hacemos nosotros? Vamos y le rompemos los vidrios a la embajada. ¿Y qué ganamos? ¿Cómo es esto? Como si alguien pudiera decidir lo contrario. Nadie puede decidir que suban las acciones en Indonesia. Y nadie puede decidir que la máquina no cause desocupación. Es así, funciona así. La única manera, lo que a veces sucede, es que un proceso histórico, una forma de producción,
genera una ideología como reacción. Quienes se oponen buscan una ideología superadora, pero a veces no. Y a mí me gustaría dejar así como un clavelito esta idea de que la globalización todavía no generó una ideología de oposición, y que modestamente me parece advertir que la única forma de oposición que la globalización registra es la marginalidad y la violencia y la delincuencia. Lo que hay es esto, es como romper las máquinas. Sí, sí. Bueno, está bien, quedamos afuera del circuito de consumo, bueno, vamos y sacamos un supermercado. Pero no es ideológico eso. Esto es, si vos querés, pragmático. Vamos y nos apoderamos de lo que necesitamos. Pero me parece que hay que examinarlo desde ese punto de vista. Sí, sí, no hay una... Así que el auge de la delincuencia no quiere decir que la gente mira demasiadas series por televisión, no hay que ser tan pavo. Habría que ver en qué consiste realmente el fenómeno global, me parece que todos sabemos en qué consiste, y ver qué es lo que puede pasar con los que quedan fuera del circuito. Máxima, teniendo en cuenta que esos que quedan fuera no tienen la alternativa, como hasta hace poco la alternativa socialista, por ejemplo. No hay esa alternativa. Entonces, ¿qué van a hacer esos tipos? ¿A qué partido me tengo que afiliar, macho, para estar en contra? Entonces viene usted y dice, bien, no se puede estar en contra porque esto funciona igual por mucho que estemos en contra. Ah, está bien, bueno, entonces te faneo. Sí, arriba las manos. Entonces. Arriba las manos. O arriba las manos o peor. Está lindo esto, lástima que este sea este programa y no otro. No, pero dele que me gusta. Porque a lo mejor otro asunto que se puede dar es ya no por personas individuales, sino incluso por estados nacionales o por economías regionales. Destrucción del ecosistema. Así que estamos afuera. Bueno, vendemos todos los bosques que tenemos. Porque no tenemos otras. ¿Qué vamos a hacer si no estamos dotados para eso? Entonces, talamos todo. Talamos y vendemos a 20 centavos el tronco. Lo siento mucho, pero nosotros aquí, viste, que no podemos competir con ustedes porque no fabricó una bombita eléctrica 800 pesos cada una, no saben. Esa es la otra cosa. Con lo cual en 10 años vos no tenés más bosque. Sí. Y cuando le vas a decir al tipo por qué lo taló, le vas a decir, pero sos estúpido, ¿de qué crees que vivas si vos me sacaste afuera? Entonces, estas son asuntos interesantes para que empecé a estudiarlos a alguien que no tenga un programa humorístico, sino que se dedique a estas cosas. Pero, no sé, a lo mejor resulta ser que los que tienen que estudiar estos asuntos están armando un festival en la avenida 9 de Julio con Julio Boca. Para oponerse a la globalización. Bueno, ¿a quién dedicar esta charla acerca de aquella tremenda época de Inglaterra, y de aquellos tipos, los luditas que rompieron? Bueno, a los luditas que son simpáticos, nosotros siempre. Pero hasta ahí nomás. Claro que se está ahí, digamos. Al inexistente Ned Land. Digo, siempre genera, si uno no va a los casos particulares, ideológicamente quienes quedan fuera de un sistema de opresión siempre generan simpatía. En los casos particulares no sé si tanto. Sí, no tanto, claro. Es cierto. Pero bueno, como no hemos ido a los casos particulares, desde lejos vamos a darle nuestra simpatía y nuestra antipatía a algunos, no, también a Dickens, que ha escrito sobre estas cosas, sobre cosas relacionadas con todo esto, al reverendo William Lee, que inventó por amor una máquina para hacer medias. Es un hombre adorable, verdaderamente. ¿Se imaginan el pobre tipo a las 5 de la mañana en el siglo XVI, no en la Revolución Industrial, en el siglo XVI, al reverendo Lee, haciendo una máquina que salió muy buena porque durante centurias no pudo mejorársela, para hacer medias. La máquina de hacer calceta. Carne en calceta, que la coma quien la meta, decía un viejo refrán que no tenía que ver con esto, sino con el carácter sospechoso de la carne que había dentro de los chorizos. Entonces se recomendaba que dejara uno que se comieran los chorizos el que los hacía. El que los armaba. El que los armaba. Pero también al reverendo Lee. ¿Y con qué vamos a ilustrar
esta charla. A mí me parece que ya que hablamos de... básicamente hablamos de telares. Cuando hablamos de máquinas de la revolución industrial, casi exclusivamente hablamos de telares, ¿no? Entonces, hay un vals, un hermoso vals, cuyo título es el nombre de una fábrica. O podría ser el nombre de una fábrica. La Bordadora de San Telmo no es un mal nombre para una empresa textil, ¿no? Me encantó. Así que, para esa inexistente empresa textil, cuyo bello nombre es la Bordadora de San Telmo, el que podía quedar ahí en la calle Defensa. Sí, en Defensa en 1200. La Bordadora de San Telmo. La Bordadora de San Telmo. Ignacio Corsini canta para todas las víctimas de la revolución industrial, de la globalización, del ladismo y de la filología y del aburrimiento. Canta, digo, este vals, La Bordadora de San Telmo. Adelante, pues, querido don Ignacio. Informe sobre la vida en el Palacio de Versalles. Así que hablemos, ¿no? Hablemos de aquel palacio que fue construido en un lugar que primero había descubierto Enrique IV mientras cazaba. Después Luis XIII, su hijo, hizo alguna clase de reforma. Y después la primitiva mansión fue totalmente, no ya remodelada, sino destruida probablemente, y arriba se construyó algo que no tenía nada que ver, que es esta enorme construcción que es Versalles, ¿no? Bueno, hablaremos hoy de la etiqueta de Versalles, de cómo todos los reyes que allí vivieron, que fueron tres nada más, Luis XIV, Luis XV y Luis XVI, observaron o hicieron observar costumbres y reglamentos muy precisos, y de tal manera adamantinos que la transgresión de esas reglas de etiqueta provocaba verdaderos escándalos, ¿no? En toda Francia se comentaba cada una de aquellas transgresiones y también las extravagancias de aquel palacio, en cuyas dependencias vivían un poco amontonadas 4.000 personas. También hemos dicho, también nos hemos olvidado de decir, en realidad todas aquellas normas de etiqueta impuestas en realidad por Luis XIV no eran un capricho, sino que eran un inteligente modo que tenía el rey de imponerse a los varones, a los nobles, de prevalecer sobre los nobles, crear una especie de ansiedad por estar exactamente en regla y desviar la atención en ese solo sentido. Puede decirse que en la época de Luis XIV los nobles no se ocupaban de otra cosa que no fuese el cumplimiento estricto de las reglas cortesanas del palacio. Y preocupados como estaban por esas minucias, su poder fue decreciendo. El poder real aumentó, gracias a la preocupación que los varones tenían, no por el peso relativo del poder real y del poder de la nobleza, sino por el cumplimiento estricto de las normas que se habían puesto de moda. Los alojamientos en Versalles eran siempre escasos. Claro, hemos dicho que vivían 4.000 personas en aquel palacio, es un palacio grande desde luego, pero estaban todos como perejil en maceta. Y los nobles no pensaban en otra cosa que en sacar el mejor partido de las estrechas, ya que no humildes, locaciones que el rey ofrecía. Obtener un apartamento en el palacio era un favor muy solicitado, y quedar fuera era considerado como la peor de las desgracias que le podían suceder a un noble de aquel entonces. En una oportunidad, refiriéndose al marqués de Saint-Serin, Luis XIV dijo: ese hombre no dispondrá de alojamiento en Versalles mientras yo viva. Y Saint-Serin desapareció, quiero decir, se suicidó. Se suicidó solamente por no tener un apartamento en Versalles. Había duelos, disputas, litigios, nada más que para conseguir una pieza en el palacio. En una oportunidad, ya bajo el reinado de Luis XV, la marquesa de Pompadour se quejó ante el rey por tener que subir 2 escaleras para visitarlo. La Pompadour, como bien sabemos, era amante del rey. Vivía ahí, en el palacio también, y parece que tenía que subir 2 pisos para hacerse amar por el rey. Pero en Versalles había un ascensor, un primitivo ascensor a cuerda, que 4 hombres accionaban manualmente,
Es decir, que había 4 tipos, no había máquina ni nada. Vos subías, apretabas el botón, o gritaba nomás arriba, o arribeño, no sé qué, y los 4 tipos que estaban ahí tiraban de la soga y te subían o te bajaban, no sé. El rey nunca subía en ese ascensor, y lo bien que hacía. Tampoco permitía que lo hicieran sus queridas, porque calculaba que el soborno de algún intrigante bastaba para que los encargados de las cuerdas la soltaran en pleno recorrido, y adiós mi plata. En cuanto a la moda, Versace consagraba el criterio a seguir. A comienzos del reinado de Luis XIV estaban de moda, por ejemplo, las calzas y los jubones, que eran las prendas preferidas por los caballeros. Los excesos de adornos señalaban riqueza, y entonces todo el mundo se adornaba. El propio Molière se burló de aquellos cortesanos. Leo al amigo Jean-Baptiste. Allí están esos marqueses que se visten, en lugar de calzas, con un guardarropa tan extenso que puede cubrir el tiempo desde la creación hasta el juicio final. Los zapatos eran tan enormes y tan aparatosos y tan adornados que obligaban al que se los ponía a caminar con la gamba abierta muy lentamente para no caerse, ¿no? Incluso se usaba bastón. El propio Luis XIV impuso el uso del bastón, que en realidad no servía más que para resolver los problemas que creaban los zapatos demasiado grandes. Entonces andaba el tipo ahí con el bastón, caminando con pasitos cortos, las patas muy abiertas y apoyándose en el bastón. Y ese modo de andar, ese modo de caminar, estaba de moda. Hemos dicho el otro día que en aquel entonces, sí, en realidad, muchas épocas, se han puesto de moda formas de caminar, arrastrando los pies, caminando de puntillas, ladeándose para la derecha, en fin. En lo referente a las pelucas, hay que decir que eran muy pesadas. Todo el mundo usaba pelucas en aquel tiempo, ¿no? Pesaban más o menos 1 kilo. Y para encasquetarse bien la peluca, muchos cortesanos se hacían rasurar el marote. Allá por 1670, Luis XIV estaba muy gordo y por tal motivo vestía ropas muy holgadas para disimular un poco el estómago que tenía. Tenía Luis XIV un estómago muy grande y cuando se le hizo la autopsia se comprobó que era 2 veces más grande que el de una persona cualunque. Bueno, para disimular aquella circunstancia, Luis XIV se vestía con esos sacos amplios, qué sé yo, y calcule, estaba lleno de alcahuetes el palacio, todos empezaron a vestirse igual que el rey, incluso los más flacos, ¿no? Andaban con unos sacos que eran anchos, largos, se enredaban por todos los picaportes, en fin. En cuanto a las damas, la verdad es que las modas las imponían las queridas reales, las amantes del rey, y no la reina. En Versace, una dama de las altas esferas no podía dejar de usar 3 faldas, 3 polleras. Era de rigurosa etiqueta usar 3 polleras. La primera, quiero decir la de arriba, la que uno ve, ¿no? La primera que uno quita, se conocía como la modesta. Me voy a sacar la modesta, decían las nenas. La modesta estaba generalmente ornamentada con muchas cintas. La segunda, la que estaba debajo, era la tramposa. Debajo de la modesta estaba la tramposa. Y la tercera, la más difícil de apartar por los amantes, era la secreta. O sea que venían la modesta, la tramposa y la secreta. Estoy tentado de hacer un chiste que podría terminar con mi carrera. Sabor humorístico. Hablando de la cuarta. Cada una de estas prendas tenía una combinación distinta en su atadura, de modo que solo los maridos y los ayudantes de cámara pudieran conocerla. Así que, bueno, algunas venían con botones, otras con un cierre, la otra con un pasamanos, yo qué sé. Último detalle respecto a la moda. En una oportunidad, una amante del rey Luis XIV, Madame de Fontaine, se quitó parte de la puntilla de su encaje
y ató su pelo levantándolo sobre su cabeza. Le quedó un peinado alto, a Luis le gustó mucho, y entonces todas las damas de la corte quisieron peinarse a la Fontaine. Pocas pudieron porque lo primero fue una deliciosa improvisación y después ya todo era una cosa llena de construcciones complicadas. Trataban de hacer el peinado lo más alto posible. Y para lograrlo usaban alambre, metalambre, palitroques, construcciones altísimas, y el rey empezó a detestar aquella moda porque no le gustaban los rulos pegoteados. Claro, imagínense, hacían el armazón y después pegaban el pelo. Un enchastre de goma arábiga, no sé qué le pondrían, un grudo, lo que sea. Andaban además agachándose en todas las puertas. Y la cabeza de las mujeres, según dijo ella, quedaba más o menos en el centro del cuerpo, de tan alto que eran los peinados. Hablemos de la cocina, Stronati. La cocina en Versalles era una complicación. Los 3 Luises que vivieron en Versalles se encargaron personalmente de administrar la huerta del palacio. Luis XIV quería que le sirvieran espárragos en diciembre, melones en junio y arvejas en mayo. Fueron necesarios 7 años de paciente labor para obtener esos frutos en tiempos precisos. O sea que el rey andaba mucho en la quinta, ahí medio agachado, mirando las arvejas, trabajando ahí. Yo pelaba arvejas con el la arveja no viene en lata. No. Viene en una chaucha, que hay que andar pelándola, ¿no? El caso es que Luis XIV comía mucho, como se ha dicho, como debió decirse, y le gustaban las arvejas y el huevo duro. Y la arveja hincha mucho. Cuenta la marquesa de Sevigné que cuando llegaba el tiempo de las arvejas, el rey no resistía el placer de satisfacer su gula. Devoraba tantos platos de arveja que al otro día caía enfermo. Enfermaba, lo empachaba con arveja. Con alberja, dijo. Y con huevo duro, imagínese, ¿no? Qué lindo revuelto. Sí. Dice que el furor por comer arvejas continuaba en la madrugada y la reina o sus amantes encontraban siempre alguna arveja en la cama. Ajá. Se llevaba arvejas a la cama Luis XIV para comer y se le caían algunas, naturalmente. Y la reina decía, ¿qué es esto? Y él le decía, una arveja, mi amor. Y se la comía. Y se la comía, desde luego. Me voy a acordar. También, de todas las frutas, le gustaba la pera. En la quinta tenía 300 variedades de pera, cada una de ellas bautizadas por el rey con un nombre diferente. Miren que perdía el tiempo el rey de Francia, ¿no? También cultivaba bergamotas ralladas. El 14, no rayadas con rallador, no rayadas con Elia, como decía aquí, sino rayadas con Y. Bergamotas ralladas como hay sandías o melones rayados, ¿no? Bueno. También naranjas de Grecia, que el rey le daba a las damas porque decía que las naranjas de Grecia le ponían a las damas los labios más rojos. Y es verdad, pero es la cáscara, la naranja, la que te pone los labios colorados. Si vos andas chupando mucha naranja, te salen boqueras, te paspas todo. Sí. Te ponen el rojo pero feo los labios, ¿no? Eran muy lindas, claro. No. Bueno, hablemos de las fiestas en Versalles. Eran fabulosas. Allí empezaron a utilizarse los fuegos artificiales. En Occidente, porque imagino que en la China tirarían cohetes mucho antes que aquí. Ya Marco Polo cuenta que el emperador de la China, para agasajarlo, hizo que algunos cortesanos tiraran unos cohetes. Y se tírense algunos cohetes aquí para este amigo que ha llegado de Occidente, para el señor Polo y su tío. Bueno, había muchas fiestas de disfraces en Versalles, no en la China. Habían bailes de máscaras, gran muchedumbre en los bailongos, calcule, si había gente en todas partes, en las galerías, bailaban ahí en una galería que hay. En realidad, para entrar era suficiente con presentarse con una máscara y dar el nombre, pero si vos venías enmascarado y decías soy el príncipe de Condé, por ejemplo, y bueno, ¿quién te iba a decir que no? No te iban a sacar la máscara porque vos te podías enojar. En una oportunidad Luis XV apareció con 6 amigos a esta fiesta, todos disfrazados de árbol. Es un lindo disfraz. Muy lindo. Sí. O sea que eran como ellos, los 6 eran como un pequeño bosquecito. Ahora nadie sabía cuál de los 6 era el rey. Y el rey hacía eso a propósito, porque si había un atentado, imagínense, no sabían a quién matar, tenían que matar a los 6. No sabían a qué árbol talar los criminales, ¿no?
Bueno, sin embargo, las costumbres de Versalles se vinieron abajo con Luis XVI y María Antonieta, ¿no? Primero por la crisis que vivía Francia, y segundo porque realmente el rey Luis XVI era un tipo muy sencillo, no le gustaban estas cosas, era tímido, se despojó de todo lo suntuoso, encargó a su sastre que le hiciera trajes de lana peinada, simples. El salón de Luis XIV, que tenía un billar y ahí se jugaba la lotería, fue convertido por Luis XVI en una biblioteca y en un taller que él utilizaba para trabajar, porque era muy aficionado a la cerrajería y a la reparación de relojes. Era buen relojero el rey, y buen mecánico. También se modificaron las ceremonias. A veces contábamos cómo despertaban a los reyes, venía un encargado, sacudirlo, el otro lo peinaba, el otro le ponía los calzoncillos. Bueno, parece que durante Luis XVI ya no se dispuso una comitiva enorme para aquella tarea. El rey se despertaba con el grito de alguno, ¿no? Despiértese, dice, majestad, que está, listo. María Antonieta tampoco, no soportaba esta rigidez en el palacio, y la ceremonia a la que tenía que acudir para que la vistieran dejó de existir. Directamente se vestía ella sola, ¿no? En otro tiempo esta era muy rígido. La reina de Francia, por ejemplo, si no le daban de beber, se moría de sed, porque le tenía que dar bebida un encargado. Estaba rigurosamente prohibido para la reina servirse ella misma. Así que si la mina quería escabear algo y se venía a tomar un vermú, un quebracho o algo, tenía que llamar al tipo. Llamaba al tipo y le decía, vos, se servían acá un vermú globo. Bien. Bueno, ¿a quién podemos dedicar este catálogo de costumbres versallescas? Bueno, a mí me gusta Luis XIV porque dejaba arvejas en la cama. A mí la gente que morfa en la cama y se le cae un pedazo me gusta. Yo creo que uno puede comer arvejas en la cama. Lo que uno no puede hacer quizá es volverse loco por las arvejas, ¿no? No. Demasiado. Claro, porque a uno le pueden gustar las arvejas, pero volverse loco por las arvejas... yo conozco muchas mujeres que son como las arvejas. Es difícil que no te gusten. Las arvejas les gustan a todo el mundo, ¿no? Pero es difícil que te vuelvas loco por ellas, como las arvejas. Bueno, yo personalmente prefiero mujeres que no sean como las arvejas. A unas y a otras, a las arvejas y a estas damas, uno puede hacerles lo que hacía Luis XIV con las arvejas. Se las llevaba a la cama. Claro. Luis XIV llevaba a la cama arvejas y amigas. Bueno, ¿a quién más? Bueno, y a Luis XVI, que pagó con la cabeza una revolución que era una fuerza histórica imparable, quizá él no tenía mucha culpa, pero no se puede hablar de culpa. Una revolución es una revolución. Decía, no, mire, discúlpeme, yo... No. Bueno, y a todos los que nos conocen, y a las mujeres de Versalles, que usaban 3 polleras, la modesta, la tramposa, y ¿cómo se llama la otra? Secreta. La secreta. La secreta. Nuestras mujeres de hoy solo utilizan una pollera a la vez, pero por ahí podrían ponerle nombre a su pollera conforme la dificultad que su extirpación viniera a entrañar. Así que una mujer que tiene una pollera que se llama la difícil, claro, no pierde tiempo. La difícil, la imposible, la generosa, la abierta, la superflua, qué sé yo, la ausente. Bueno, la ausente, sí. Bueno. Así que esas son las dedicatorias. Vamos a utilizar para hablar de ese lugar, ¿no? Una milonga que canta Edmundo Rivero que se llama El Conventillo y que se parece mucho a... Mejor dicho, que es el Conventillo es un lugar que ciertamente un poco parecido a aquel Versalles de los años del 14, donde estaban todos amontonados y donde se vivía una vida de chismes y de lines y de diretes y de llevas y traes y de correveidires. Así que El Conventillo escucharemos una linda milonga que canta Don Edmundo Rivero. Adelante.